buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Todo un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestra transmisión en vivo, tanto aquí en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Como siempre, pues les damos una cordial bienvenida. Los invitamos a compartir esta transmisión, que se difunda, que ese es nuestro principal objetivo, que llegue a más ojos y oídos. Y pues como es una buena costumbre ya estos días jueves y estará siendo una muy buena costumbre, pues vamos a dar seguimiento a nuestro ciclo Las Músicas de México, pues coordinado por nuestro miembro por nuestro miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, el maestro Benjamín Juárez Echenique, a quien le voy a dejar los micrófonos esta tarde para que nos presente a nuestro ponente. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Y bueno, es un privilegio, un honor y un gusto realmente difícil de exagerar el tener el gusto de presentar a uno de los más prominentes estudiosos de la música mexicana, quien me distingue con su amistad y a quien he seguido desde el inicio de una carrera tan interesante porque ha usado muchas herramientas y ha abordado muchísimos temas que habían quedado en la oscuridad desde perspectivas totalmente novedosas. Alejandro Madrid es un teórico cultural del sonido y la música y él trabaja en el área de los estudios latinoamericanos. Es autor de más de una docena de libros y por su trabajo ha recibido el premio Humboldt, la beca Guggenheim, la medalla Dent de la Asociación Internacional de Musicología, así como el premio de Musicología de la Casa de las Américas, el premio Goody Guthrie de la Asociación Internacional de Estudios de la Música Popular, el premio Robert Stevenson de la Sociedad Americana de Musicología en 2 ocasiones y premios de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, así como de ASCAP y de la Sociedad para la Etnomusicología. Es editor de una de las series más importantes que les recomiendo leer, Currents in Latin American and Iberian Music, publicado por la Universidad de Oxford, y ha sido invitado como comentarista experto en medios de Estados Unidos, mexicanos e internacionales, incluyendo ni más ni menos que el New York Times, el Washington Post, la Agence France, y fue asesor musical del renombrado director galés Peter Greenaway para el film inolvidable Einstein en Guanajuato de 2015 y actualmente trabaja en 2 libros. El primero sobre archivos sonoros y la producción y circulación de conocimientos durante el giro sónico, que se titula The Archives and the Oral City, Gimmicks, Networks, Utopias and the Logic of Archival Knowledge at the Sonic Turn, y el segundo es una microhistoria del álbum Días y Flores del cantautor cubano Silvio Rodríguez. También colabora en el Momenta Quartet, en un proyecto de grabación de la obra integral de los cuartetos de cuerda de Julián Carrillo para el sello Naxos, y en 2003 obtuvo el doctorado en musicología y estudios culturales comparados por la Universidad Estatal de Ohio. Ha sido catedrático en la Universidad de Illinois en Chicago, la Universidad de Cornell, y actualmente ocupa la muy distinguida cátedra Walter W. Nomberg en música de la Universidad de Harvard. Walter Nomberg fue uno de los más importantes filántropos de la música, además de esta cátedra, pues le tenemos que agradecer el haber creado una escuela de música que ya no existe en Nueva York, pero los conciertos de verano en Central Park, que todavía existen, están ahí. Y bueno, qué privilegio que Alejandro ocupe esta cátedra. Es además autor de un libro fundamental sobre Julián Carrillo, un compositor muy cercano. A mí también, pues tuve el privilegio de trabajar muy de cerca con uno de sus primeros biógrafos, Eduardo Blacayer, y con su hija Lolita Carrillo. Así es que fue para mí así como un descubrimiento, un soplo de aire fresco, el ver cómo Alejandro me sorprendió usando lo que podríamos llamar una razón poética
para abordarlo. Y pues este libro, que afortunadamente está en inglés y en español, es una lectura obligada para descubrir a este compositor que lo vemos oscilando entre el olvido y la geografía. Sin más, Alejandro, bienvenido y qué privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación a compartir mi trabajo con los colegas historiadores mexicanos. Y muchas gracias también a Yasmín y Adolfo por coordinar tecnológicamente esta presentación. Voy a compartir pantalla. Eh, Perfecto. Bueno, antes de comenzar con la ponencia en sí, con la conferencia, quiero explicar un poco de qué se trata y en dónde encaja este trabajo que les voy a leer hoy. Este es un capítulo que es parte de este libro que mencionaba Benjamín, que se llama The Archive and the Oral City, que es un libro sobre archivos sonoros y sobre la producción de conocimiento y circulación de conocimiento a partir de archivos sonoros en lo que llamamos el giro aural o el giro sónico en las humanidades, que se refiere al advenimiento de los llamados sound studies. Este es un libro que cada capítulo son diferentes casos de estudio. Algunos casos de estudio son archivos en sí mismos, digamos que la definición tradicional de lo que es un archivo. Otros son antiarchivos, otros casos de estudio se refieren a ciertos antiarchivos o archivos que son creados, digamos que a partir de cuestionamientos de lo que es un archivo tradicional. Y otro, este capítulo en particular se trata sobre eh, una mirada a los instrumentos musicales como archivos y en particular a estos instrumentos, estos pianos microtonales que diseñó Julián Carrillo entre los 40 y los 50, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata esta presentación. Le quería que ustedes tuvieran conocimiento de qué parte del proyecto es, digamos, cuál es el proyecto más amplio en el que se inserta este tema en particular, ¿no? Entonces, bueno, empezaré con la lectura de la ponencia. En su poema en prosa, El piano que nadie toca, el escritor mexicano Jaime Moreno Villarreal nos ofrece el retrato íntimo de un piano que ha vivido tiempos mejores. Después de haber estado al centro de la vida familiar desde la muerte de la mujer que lo tocara, el piano ha permanecido en un largo silencio. Al pasar el tiempo, el piano que nadie toca se deteriora y su rol en el espacio familiar cambia. Moreno Villarreal nos detalla meticulosamente la cambiante materialidad del instrumento, el tipo de madera del que está hecho, su barniz desgastado, el color y el aroma del paño que cubre su teclado, el bastidor de hierro con clavijas cada vez más flojas. Sin embargo, es al invocar las estructuras de sentimiento que la gente otorga al instrumento que el estilo de Moreno Villarreal brilla más vívidamente. Entonces, él afirma que, cito, manteniendo la fragancia de un mundo que se llevará consigo, el piano se desprende, se eleva y se disipa en el aire, concluyendo con una afirmación expectantemente elegíaca, que, cito, a veces el piano que nadie toca es un piano de reflejos. ¿Qué tipo de materialidad destaca en esta historia? ¿Qué tipo de archivo implica esa materialidad? La escritura de Moreno Villarreal es en sí misma un archivo de ecos que hace visible el excedente afectivo que el piano como archivo mantiene oculto. Lo hace tomando la materialidad decadente del piano como punto de contacto entre dos formas en las que un instrumento puede entenderse como un archivo, como una colección de posibilidades acústicas y como una variedad de aspiraciones tácitas, fantasías y promesas imprevistas. Este trabajo
toma la materialidad de los instrumentos como un punto de entrada a un ámbito de afectividad que es siempre central en el archivo. Mi argumento se basa en la idea de Alexander Reading de que los instrumentos musicales son objetos que conllevan fuentes específicas de conocimiento, o como Thor Magnusson sugiere, que, cito, los instrumentos contienen música, teoría y cultura que extienden nuestros sentidos e ideas de la palabra, y a través de ellos emerge otro mundo. Fin de cita. El caso de estudio es una serie de pianos que nadie tocó durante varias décadas, pero que reflejan y almacenan una serie de deseos y aspiraciones en su diseño, construcción, usos adscritos, así como su despertar contemporáneo. Se trata de los 19 pianos Carrillo, diseñados por el pionero microtonal mexicano Julián Carrillo y el constructor de pianos México-alemán Federico Enrique Buschmann, a finales de la década de los 40 y a principio de las de los 50. En su exploración de artefactos estéticos que operan como archivos analógicos, Carla Mayer y Holger Schulze se enfocan en cómo los atributos discursivos y materiales de los instrumentos, cito, se convierten en posibilidades sonoras para los instrumentistas o artistas sonoros que tocan, interpretan o manipulan el instrumento. Fin de cita. Para ellos, los instrumentos no son solo archivos metafóricos, son archivos materiales, ya que, cito nuevamente, sus propiedades físicas y semióticas crean posibilidades sonoras que necesitan actualizarse y apropiarse al tocar, distribuir y manipular el instrumento. Fin de cita. En otras palabras, para que las posibilidades almacenadas en un instrumento, sus posibilidades sonoras, se realicen, es necesario recuperarlas de la materialidad del instrumento por medio de técnicas específicas. Tomo esta idea de Mayer y Schulze para teorizar cómo los instrumentos musicales pueden entenderse como archivos de código abierto. Y por código abierto me refiero a verlos como depósitos de información en los que cualquiera o con los que cualquiera puede interactuar y modificar libremente según sus necesidades y aspiraciones estéticas. Al hacer esto, ciertamente estoy interesado en estudiar cómo se diseñan y construyen los instrumentos teniendo en cuenta ciertas posibilidades sonoras que implican estrategias particulares de almacenamiento y recuperación. Pero también estoy interesado en explorar cómo los individuos pueden eludir estas rutas autorizadas para desarrollar estrategias de recuperación que revelan posibilidades sonoras imprevistas y así producir nuevos conocimientos a partir de la información almacenada en estos archivos. Por lo tanto, aquí pienso en los instrumentos como fuentes de código abierto cuya materialidad proporciona los medios para su extrañamiento. Perdón, la luz de aquí de mi oficina se apaga si no me muevo un poco. Para cómo la materialidad de estos archivos proporciona los medios para su propio extrañamiento una vez que el caos o la anarquía se introducen en su diseño y sistema original. Hacer eso nos presenta la oportunidad de conceptualizar y teorizar las posibilidades de abrir archivos a nuevas formas de reimaginar y dar sentido estética y afectivamente a la información que almacenan. Una de las muchas razones por las que el tipo de microtonalismo de Julián Carrillo no logró generar interés permanente entre músicos, público y experimentalistas musicales durante la vida del compositor fue que, a pesar de la retórica futurista utilizada para validar su cruzada microtonal, el sonido 13 fue conceptualizado como un sistema normativo cerrado que excluye la particularización futura. Carrillo fue muy específico acerca de por qué y cómo quería que el microtonalismo fuera el futuro de la música. Por ejemplo, una creencia ciega en la teleología, en la serie de armónicos como fuente de ese impulso teleológico para un progreso musical. También fue muy específico acerca del tipo de sistema interválico que debería ser, en este caso, divisiones microinterválicas iguales dentro de cada tono, y cómo la música escrita en el sistema debe relacionarse con la tradición musical occidental y su historia.
Por lo tanto, al diseñar sus pianos, el compositor proyectó estos deseos, estas fantasías y posibilidades y las limitaciones que se encuentran y uno puede dilucidar al estudiar los planos de los instrumentos. Sin embargo, una vez construidos, la materialidad de estos instrumentos proporciona también la plataforma para superar la normatividad restrictiva de Carrillo y hacer que la información que almacenan tenga significado de maneras nuevas e impensadas por el compositor. El caso de los pianos Carrillo muestra que en su propio diseño, los archivos tienen el potencial de almacenar la fuente para su propia muerte y resurrección ideológica. Entre 1953 y 1954, Carrillo y Federico Buschmann produjeron y patentaron los planos de 19 pianos, 2 pianos en tonos enteros, 3 pianos en tercios de tono y un piano para cada partición posterior del tono completo, desde los cuartos de tono hasta los 16avos de tono. Todos ellos son pianos verticales, excepto 2 pianos de cola de tercios de tono. Cada plano instrumental proporciona una vista completa de la extensión del bastidor de hierro fundido y el arpa con las cuerdas. Algunos también muestran una vista lateral del instrumento y su acción mecánica. Aquí podemos ver el plano del piano Carrillo en tercios de tono. Y si después voy a poner una fotografía del plano del piano en 16avos de tono, para que vean la diferencia del diseño mismo, porque las diferentes longitudes de las cuerdas hacen que el diseño interior del piano tenga que ser diferente, ¿no? En el caso de un piano cuyos tonos son casi todos iguales, eso implica que casi todas las cuerdas van a ser de la misma longitud. Y eso va a ser muy claro cuando vean el plano del piano en 16avos de tono. Los pianos restantes, desde los cuartos de tono hasta los 16avos de tono, son todos instrumentos verticales, similares, pero también diferentes a los pianos de tercios de tono en su diseño interior y en su interfase de teclados. El teclado, ya verán después una fotografía que les voy a enseñar, es exactamente igual que un teclado de un piano tradicional. Pero cambia a partir de que algunos de los pianos necesitan más notas para poder completar una octava, ¿no? Entonces tienen que alargar un poco el teclado. El piano en 16avos de tono, el instrumento que presenta los intervalos más pequeños entre teclas contiguas, proporciona un buen punto de entrada para explorar los puntos en común y las diferencias entre estos instrumentos. El teclado del piano Carrillo en 16avos de tono, que pueden ver aquí. Ay, perdón. Es más largo que el teclado de un piano estándar, dado que una octava tiene 97 16avos de tono. Por eso fue necesario ampliar el teclado para que el instrumento abarcara una sola octava, del Do índice 4 al Do índice 5. Este es el teclado más largo de todos los pianos Carrillo. Con la excepción de los pianos en 14avos y 15avos de tono, que también tienen una extensión de una sola octava, todos los demás pianos Carrillo tienen 88 teclas. Por esta razón, la configuración de las teclas en las interfaces del teclado de estos 3 instrumentos es ligeramente diferente a la de un piano estándar. Dada la gama de pianos de 16avos de tono, la disposición de las cuerdas y la forma del bastidor de hierro fundido varían significativamente entre las de un piano estándar y las de un piano Carrillo de mayor envergadura. Como pueden ver aquí, en este piano que es el de 16avos de tono, en el plano ven que las cuerdas casi todas son de la misma longitud o de una longitud que varía muy poco, ¿no? Lo cual es muy diferente a el piano en tercios de tono, que podemos ver que hay cuerdas cruzadas, unas mucho más cortas que otras, ¿no? Más parecido, digamos, a lo que es un piano tradicional en semitonos. Este es el teclado del piano, como se ve un teclado tradicional, igual que el de un piano en semitonos.
Carrillo tardó algunos años en encontrar un fabricante de pianos dispuesto a construir sus pianos microtonales. En 1957, la Carl Sauter Pianofabrik de Speihingen, en Alemania, asumió el desafío de tener los instrumentos a tiempo para la Exposición Universal e Internacional de Bruselas en 1958. Cuando se inauguró la exposición el 28 de julio, los pianos fueron anunciados como pianos Carrillo, pianos metamorfoseadores, únicos en el mundo. Producen muchos sonidos diferentes cada uno, sonidos nunca antes escuchados. Una vez finalizada la Expo 58, los pianos fueron enviados a París para ser exhibidos en la Salle Gaveau el 27 de octubre al 7 de noviembre. Esta exposición coincidió con la reunión del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO en París, lo que generó un gran interés por los pianos Carrillo. La ocasión atrajo a Lloyd Haba y Adrian Fokker a París y le dio a Carrillo, que viajó a Francia para la exposición, la oportunidad de conocer por primera vez a tres de los más vocales exponentes del microtonalismo en Europa. Cuando Haba y Fokker, junto con Iván Vishnegradsky, visitaron la Salle Gaveau para conocer los pianos Carrillo. Carrillo se refirió a esta ocasión en varios de sus escritos, destacando siempre la opinión favorable que estos pioneros microtonales manifestaron sobre su instrumento. Según las palabras de Carrillo, Vishnegradsky afirmó, cito, «Nosotros, los europeos, hemos estado buscando teclados prácticos que nos permitieran producir cuartos de tono. Y aquí Julián Carrillo nos sorprende con un teclado clásico, capaz de reproducir no solo cuartos, sino quintos, sextos, etcétera, de tono. Este descubrimiento es tan milagroso como el huevo de Colón». Fin de cita. Mientras que Haba, según Carrillo nuevamente, afirmó, cito, «A mi regreso a Praga, pediré a mi gobierno que invite oficialmente a Julián Carrillo para que podamos admirar allí su maravilloso museo de 15 pianos metamorfoseados». Fin de cita. Poco después de que terminara la exposición de París, Carrillo viajó a Bruselas para una recepción y un concierto en el Palacio de Bellas Artes el 9 de noviembre. La recepción estuvo a cargo de Gaston Villot, quien había estado presente en la exposición en Bruselas, y era consciente también de que Carrillo había recibido parte de su formación en el Conservatorio Real de Gante a principios del siglo, y quería celebrar los logros de un distinguido exalumno del conservatorio. El concierto contó con la Orquesta Sinfónica del Instituto Nacional de Radio de Bélgica, interpretando un programa exclusivamente de música de Carrillo bajo la batuta del compositor. El programa incluyó el estreno europeo de Horizontes, un poema sinfónico para violín, violonchelo, arpa en 16avos de tono y orquesta, el estreno mundial del concierto para violonchelo y orquesta, y el estreno mundial del concierto para piano en tercios de tono y orquesta. Para Carrillo, lo más destacado de este concierto fue la asistencia de la reina Isabel de Bélgica, reconocida patrocinadora de las artes, especialmente de la música. En su autobiografía, Carrillo afirma que la reina ofreció un banquete en su honor al día siguiente en la residencia oficial de la familia real belga. El lugar central de estos pianos en la exposición de Carrillo en la Expo 58, en la Salle Gaveau de París, en el concierto en el Palacio de Bellas Artes en Bruselas, habla de ellos como archivos de deseo y aspiración cosmopolitas. Además de los sonidos, las relaciones tonales y los patrones tonales y escalísticos que almacenan, los pianos son contenedores de los deseos de Carrillo de pertenecer y ser reconocido no solo como un igual, sino como un innovador dentro de una comunidad internacional de artistas y músicos. Estos deseos se desprenden de los pianos Carrillo como los instrumentos que generaron ese respeto y admiración, así como las cajas de resonancia donde ese aprecio y reconocimiento pudieron resonar y amplificarse. Que los instrumentos hubiesen sido fabricados en Europa y exhibidos allí antes de ser presentados en México, que le dieran a Carrillo la oportunidad de mezclarse y codearse con miembros de la realeza europea y la burguesía,
que los pianos se convirtieran en la excusa para que finalmente Haba, Fokker, Višegrádský y Carrillo se reunieran después de décadas de que cada uno supiera sobre el trabajo del otro, pero sin tener la oportunidad de estrecharse las manos, que algunos de estos compositores escribieran música para sus pianos, y por último, el hecho de que los pianos permitieron que Carrillo fuera finalmente reconocido como un innovador de la música en Bélgica, país donde había estudiado 55 años antes. Todo esto apunta a los pianos Carrillo como archivos de imágenes, sonidos, sombras y recuerdos que trascienden su materialidad. Estos deseos, aspiraciones, el orgullo y ambición tácitos e invisibles que van más allá de las propiedades acústicas de los pianos, hablan de un archivo de afectividad que literalmente, no solo metafóricamente, como veremos, cito, capta la fragancia de un mundo que se disipa en el aire. Fin de cita. Este es precisamente el excedente afectivo que los instrumentos como archivos mantienen oculto. En español, las corporaciones, organizaciones e instituciones suelen utilizar el término archivo muerto para referirse a archivos que ya no son necesarios en sus operaciones diarias. Este tipo de archivos suelen generar problemas a las empresas por falta de espacios adecuados para resguardarlos y por ello muchas veces son enviados a almacenamientos remotos o anexos donde permanecen inactivos y rara vez se consultan. Es discutible si los archivos alguna vez son entidades muertas, ya que la información que almacenan siempre tiene el potencial de ser recuperada. Sin embargo, en el contexto de la eficiencia que buscan las empresas neoliberales, archivos de tales características son simplemente improductivos. Y tratar de mantenerlos podría conducir no solo a un desperdicio de recursos, sino también a un entorno laboral improductivo. Es revelador que al realizar investigaciones en archivos de música latinoamericana, me he encontrado con archivos muertos en varias ocasiones. En todos los casos, el término se utilizaba para dar a entender que por diferentes razones, esos archivos se consideraban irrelevantes o habían quedado inútiles por circunstancias físicas, ideológicas o prácticas específicas. Los pianos Carrillo fueron publicitados y presentados como el mayor logro de un tipo de tecnología que en un momento en que los músicos empezaban a interesarse en nuevas tecnologías eléctricas y electrónicas, en realidad empezaba a ser obsoleta como medio para imaginar la música del futuro. Una metáfora de esos tiempos cambiantes es que los pianos se presentaran en el Palacio 13, un marginal salón de exposiciones, mientras que un proyecto como el Pabellón Philips, destinado a celebrar los avances tecnológicos de la posguerra, ocupara el sitio central de la exposición 58 y desde entonces ha permanecido como un evento significativo en la historiografía musical relacionada a esa exhibición. En cierto modo, esta contingencia es una dolorosa crítica al sonido 13 como un futuro destinado a no ser. Un futuro en el que dicha tecnología analógica no solo era irrelevante, sino que además pudiera verse como un obstáculo para el avance de las tecnologías eléctricas, electrónicas y eventualmente digitales que dominarían las últimas décadas del siglo XX. Que Haba se refiriera a estos instrumentos como, cito, el maravilloso museo de 15 pianos metamorfoseados, fin de cita, no es casualidad. En tales circunstancias, los pianos Carrillo estaban destinados a convertirse en reliquias de una profecía incumplida y en curiosidades de museo, esencialmente archivo muerto, que en todo caso resguardaba la fragancia de un mundo que se disipa en el aire. Durante las décadas del 70 y 80, Jean-Étienne Marie organizó conciertos esporádicos utilizando los pianos en tercios y 16avos de tono conservados en el Conservatorio Nacional de Música de París. Sin embargo, tras su muerte, sus herederos decidieron vender los dos instrumentos en una subasta. El piano en tercios de tono fue a parar al Conservatorio de Berna, en Suiza, mientras que el piano en 16avos de tono acabó en el Museo de la Música de París. Allí,
Los pianos pasaron completamente de ser instrumentos para tocarse a ser objetos para ser vistos. En cuanto a los 15 pianos expuestos en la Expo 58, una vez finalizada la feria, los instrumentos fueron enviados a México. Al año siguiente, Carrillo organizó una exposición en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde los pianos se exhibieron durante varias semanas, antes de ser enviados a un depósito en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Los pianos finalmente fueron trasladados a un lugar más seguro en otro museo, donde permanecieron durante varios años. Unos días antes de fallecer, Carrillo publicó un artículo en el Universal en el que reiteraba sus deseos de que los pianos formaran parte de una exposición permanente en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Finalmente, Lolita Carrillo, la hija del compositor, recuperó los instrumentos y los trasladó a su casa en la Ciudad de México. Allí también permanecieron prácticamente inactivos durante varias décadas, hasta que, después del fallecimiento de Lolita, la familia donó todo el archivo Carrillo al estado de San Luis Potosí. Desde el 2011, los pianos Carrillo se conservan allí en una exposición permanente en el Centro Julián Carrillo. En cuanto a los pianos Carrillo, exhibirlos permanentemente en entornos museísticos podría haberles asegurado un lugar en la historia de México como patrimonio cultural. Sin embargo, esto les negó un lugar en los escenarios de concierto como artefactos musicales vivos. Así, los pianos se convirtieron en distintos tipos de instrumentos, con su existencia sonora en gran medida limitada por su estatus como objeto de museos. Los pianos fueron liberados del mandato de producir los sonidos del futuro y se les brindó la capacidad de interpretar al propio Julián Carrillo como patrimonio mexicano. Evidentemente, los 15 pianos Carrillo nunca tuvieron realmente una vida como instrumentos interpretativos. Y en ausencia de la práctica de tocarlos, el conocimiento que Carrillo incrustó en ellos a través de su diseño no logró transmitirse. Esta es una circunstancia crítica que nos invita a reflexionar sobre los roles sociales e históricos de un grupo de instrumentos fuera de circulación que se convierten en objetos de exhibición en un museo. Además, si los sentidos y las ideas de Carrillo sobre el mundo no se transmitieron a través de sus pianos, es entonces importante explorar en qué tipo de conocimiento participaron estos instrumentos. Al convertir los instrumentos en objetos de exhibición, Carrillo les inscribió un tipo de agencia que está animada por la trama patrimonial y la puesta en escena de la exhibición del museo. Si los objetos son actores y el acontecimiento los anima, como ha argumentado Bárbara Kirschenblatt-Gimblet, exhibir los pianos Carrillo en el Museo Nacional de Historia, en el majestuoso Castillo de Chapultepec, los activó como parte de una trama que interpreta el patrimonio nacional y le da una sensación de monumentalidad. El deseo de Carrillo de tener los instrumentos en exhibición en el museo al final de su vida fue, por lo tanto, una medida para asegurarse a sí mismo un lugar como parte de la narrativa grandiosa y heroica de la historia nacional mexicana. El hecho de que la idea de Carrillo de exhibir los pianos en el Museo de Historia no funcionara, según lo planeado, puede haber sido un duro golpe al deseo del compositor de ser reconocido oficialmente como un actor central en la historia cultural de su país. Sin embargo, su exhibición en la casa privada de la familia durante más de 40 años les asignó un aura de autenticidad y antisistema que Carrillo no podría haber previsto. Surgieron teorías de conspiración que intentaron explicar la marginación de Carrillo de la historia cultural de México como un intento consciente de parte de ciertos individuos e instituciones gubernamentales en invisibilizar su legado. Este tipo de representaciones y el aura de conocimiento alternativo oculto que las acompaña es uno de los atractivos que ha convertido al sonido 13 y los pianos Carrillo en objetos de deseo para muchos intelectuales mexicanos de principios del siglo XXI. La museificación de los pianos Carrillo puede haber marcado su transición a archivo muerto, pero también significó su activación como archivos de afectividad. Fue hace casi 2 décadas
en la Ciudad de México cuando, visitando el archivo de Julián Carrillo, tuve enfrente de mí por primera vez un piano Carrillo. Era un piano en 16avos de tono. La experiencia fue estimulante y confusa al mismo tiempo. Puse mis manos sobre el teclado y procedí a tocar los primeros compases de una sonata para piano de Beethoven que tocaba yo desde que era un adolescente. Aunque yo sabía que el piano no sonaría como un piano estándar, el resultado sonoro fue algo único y fascinante que también estaba completamente en desacuerdo con el tipo, completamente en desacuerdo con lo que mi cuerpo esperaba de la interfaz que estaba mirando y sintiendo a través de mis manos y mis dedos. La familiaridad de su interfaz y el disciplinamiento de mi cuerpo en relación a esa interfase a través de años de tocar el piano fueron la fuente de disonancia cognitiva que experimenté cuando el sonido salió del instrumento. Tuve que dejar de tocar para reevaluar lo que estaba pasando. Intenté tocar una escala mayor. Ahora les voy a poner un video de este momento. Cuando al fin pude encontrar los tonos correctos en el teclado, el resultado visual de lo que mis manos y dedos necesitaban hacer para producir esa escala mayor y lo que estaba escuchando estaban completamente en desacuerdo. No había nada en mi cuerpo y su historia de disciplinamiento musical que pudiera responder a lo que estaba escuchando y viendo. Pensando retrospectivamente en ese momento, entiendo que lo que estaba en juego no era solo un extrañamiento del instrumento tradicional, sino también la necesidad de entender el instrumento en sí como un archivo de auralidad y experiencia somática. No se trataba solo de que el instrumento fuera un archivo, también era que mi cuerpo era un archivo activado por mi interacción con el instrumento. Era casi como si el piano tuviera un extraño poder sobre mi propio cuerpo. Roger Mosley propone pensar arqueológicamente sobre el teclado del piano como una interfaz y centrarse en sus reglas de compromiso y códigos de conducta, que, cito, reflejan funciones de mediación que operan tanto analógicamente al traducir el insumo mecánico en las correspondientes consecuencias sonoras y digitalmente, también en la medida en que dicho insumo normalmente se inicia con el movimiento de los dedos como entidades discretas, fin de cita. Al pensar en los pianos Carrillo en estos términos, es necesario abordar el hecho de que una de las principales características de estos instrumentos es que la relación entre sus teclados y los sonidos reales que producen al tocarlos, la esperada correspondencia analógica y digital, es alienada. Este aspecto de los pianos implica una desfamiliarización del archivo del piano tradicional en términos de su repertorio y su materialidad, tanto en relación con el instrumento en sí como en la relación entre la expectativa en la acción cinética involucrada al tocarlo y la resultante alienación de la experiencia auditiva. Carrillo compuso balbuceos en 1958 para piano en 16avos de tono y orquesta, bajo el hechizo efervescente generado por la exposición de Bruselas. Al escribir para el piano en 16avos de tono, Carrillo optó por no utilizar la notación numérica que había inventado como parte de su revolución del sonido 13, y optó por escribir las partes para los pianos microtonales en notación estándar. En este caso en particular, la notación no corresponde ni representa tonos, sino teclas que deben tocarse. Como tal, la notación de Carrillo se presenta como una ventana para explorar la relación entre gestos físicos del ejecutante y la producción sonora del instrumento. Esto es evidente en la secuencia inicial de balbuceos. Aquí, las melodías de la parte orquestal, que se encuentran en el piano donde dice número 2, el piano 2 es la reducción para piano de la orquesta, se desarrolla sobre un conjunto de tonos enteros. Prácticamente tenemos una escala de tonos enteros que sube y que baja.
Cuando el piano número 1, que es el piano microtonal en 16avos de tono, entra, parece compartir el contenido interválico de la parte orquestal. Si observamos los intervalos de las escalas utilizadas en el piano microtonal, pareciera que va a ser también, que son también escalas de tonos enteros. Sin embargo, la notación está destinada a que el pianista sepa qué teclas tocar y no los sonidos que produce el instrumento. Como tal, la partitura no muestra que lo que parece ser una serie de secuencias de tonos enteros en la parte del piano de 16avos de tono suena en realidad como una serie de progresiones en octavos de tono. Y vamos a escuchar un poco de el principio del balbuceos para que escuchen esto de lo que les hablo. Muy bien. Si la notación es muy oscura sobre la relación entre la partitura, sobre la relación entre la partitura y la experiencia sonora, lo que sí hace muy bien es revelarnos el tipo de gestos físicos requeridos por parte del pianista para tocar el pasaje. La partitura muestra que la parte del piano es muy idiomática, la música encaja perfectamente en las manos del pianista sobre el teclado. Independientemente del distanciamiento sonoro que se produce cuando se tocan, estas secuencias se ven en el papel y se sienten en las manos como el tipo de ejercicios técnicos destinados a entrenar a los pianistas en velocidad, precisión y agilidad. De tipo de ejercicios como el Hanon, ¿no? Este tipo de ejercicios, que la mayoría de los pianistas dedican horas para desarrollar su técnica, propician gestos y movimientos con los que el instrumentista se siente muy cómodo, puesto que los ha incorporado desde el inicio de su formación musical. Tipos similares de gestos musicales y manuales caracterizan las obras de Carrillo para otros pianos Carrillo. Al resaltar el potencial técnico y material de sus pianos microtonales y al mismo tiempo tener en cuenta la necesidad de hacer accesible la interacción del intérprete con su interfaz, con las teclas del piano, las obras de Carrillo para estos instrumentos revelan cómo la materialidad, la técnica, el gesto y la acción cinética operan en conjunto para mostrar la música y los instrumentos como catálogos organizados de posibilidades. ¿Cómo escucha la gente o interactúa con el contenido archivístico de los pianos Carrillo? ¿Cómo esta escucha reinventa esos instrumentos recuperando de ellos algo nuevo e inesperado? Desde el principio del siglo XXI ha habido algunos esfuerzos nacionales e internacionales para volver a poner los pianos Carrillo en circulación musical. La mayoría de estas iniciativas han nacido de personas cuyo acercamiento a estos instrumentos no tiene nada que ver con el futuro que Carrillo soñaba para ellos y con su sonido 13. En algunos casos, estos proyectos han sido llevados a cabo por artistas que eran completamente ajenos al legado de Julián Carrillo. Un ejemplo es el del compositor mexicano-holandés Juan Felipe Waller, quien compuso una obra para estos pianos en 2011, cuando Sander Germanus, director artístico y presidente de la Fundación Huygens Fokker en Ámsterdam, le encargó escribir una pieza para esos instrumentos
en combinación con el órgano Fokker, un órgano en 31avos de tono, apelando a cuestiones de identidad y afirmando que él era el compositor perfecto, idóneo para escribir para un piano mexicano y un órgano holandés, dado que esa combinación reflejaba la propia experiencia multicultural del compositor. El resultado fue Lorong, 31 grados norte, 96 grados este, cuya primer movimiento se estrenó en la sala BAM del edificio de música del instituto en Ámsterdam. Mahler, cuya formación inicial fue como pianista, afirma que su primer encuentro con los pianos Carrillo en 16avos de tono fue una experiencia de extrañamiento. Afirma que lo que le llamó especialmente la atención fue el rango extremadamente estrecho del registro de los pianos y el hecho de que carecen de los registros agudos y graves propios de un piano estándar. Extendiendo los brazos lo más que puede, como si fuera a abrazar a alguien, Mahler explica que, cito, tienes la extensión de los brazos y las manos, pero es solamente una octava. Sería interesante tener 7 pianos con cada una de las octavas porque a veces se apetecen los registros más altos o más bajos. Fin de cita. El proceso de composición de Mahler comenzó al familiarizarse con el instrumento. Lo hizo grabando una serie de sesiones de improvisación en las que intentó explorar las posibilidades musicales del instrumento, intentando evitar las recurrencias retóricas de la música de Carrillo. La acción cinética de estos ejercicios de improvisación en el piano lo llevó a darse cuenta de que los clusters eran la característica casi natural a explorar, dada la disposición de los tonos en el teclado en relación con la posición de las manos del pianista. Sin embargo, también determinó que era para proporcionarle al instrumento cierta variedad tímbrica de la que carece, prepararía el piano de manera similar a la de John Cage. Al igual que en Balbuceos de Carrillo, la partitura de Lorong es un híbrido en el que el órgano Fokker está escrito en tonos reales y el piano en 16avos de tono en una notación que representa teclas por tocarse. Mahler explica que lo hizo puramente por razones prácticas, pero que también ideó un sistema de notación para 16avos de tono con la intención de producir una partitura que muestre las relaciones y los tonos reales tocados por el instrumento. Su principal preocupación con la forma actual de la partitura es que no muestra la relación sonora entre el piano y el órgano. Esta es también la principal objeción que tiene para utilizar la notación numérica de Julián Carrillo. En su opinión, las relaciones arbitrarias entre números y tonos en la notación de Carrillo es auditivamente desorientadora, porque, cito, simplemente no tienes una referencia sobre cuáles son los tonos reales en juego. Vamos a escuchar un poco de la parte central de Lorong de Juan Felipe Mahler. Aunque evidentemente basado en la materialidad del instrumento y conectado con algunas de las ideas detrás de la creación de estos pianos, el archivo estético en la obra de Mahler se aleja notablemente del de Carrillo.
Como tal, Loron muestra a un compositor indagando en los archivos de los pianos Carrillo para extraer de ellos información acústica que se utilizará en la producción de un tipo de conocimiento estético que trasciende los límites del proyecto músico teórico de Julián Carrillo. El compositor Arturo Fuentes conoció los pianos Carrillo durante una visita a San Luis Potosí, en México, cuando ya había terminado sus estudios de doctorado en Francia y vivía en Austria. Su acercamiento a los pianos Carrillo estuvo guiado por la fisicalidad de tocar los instrumentos. Sin embargo, a diferencia de Waller, Fuentes no es pianista de formación y rápidamente comprendió que esa falta de una técnica pianística estándar podría ser una ventaja para superar los problemas físicos de un conjunto de instrumentos que nadie toca desde hace décadas. Fuentes describe el estado de los instrumentos de la siguiente manera, y cito: desafortunadamente, los pianos no están en óptimas condiciones para tocar. Todos tienen diferentes problemas mecánicos. Algunos tienen teclas que se atascan, a otros el pedal no le funciona, algunos otros pueden tener problemas con el sonido de algunas cuerdas, etc. Fuentes comenzó a explorar los pianos Carrillo a través de un enfoque táctil y físico que recurría a formas no convencionales de producir sonidos con las manos sobre el teclado a partir de las sonoridades particulares que él tenía en mente. Vamos a ver un video de las sesiones de grabación que utilizó Fuentes para como fuentes para una composición de una obra que iba a ser para todos los pianos Carrillo, pero que desafortunadamente todavía se encuentra sin haber sido estrenada por motivo de la pandemia. Entonces, bueno, estas son algunas de las sesiones de grabación que fueron la base para la composición de Arturo Fuentes. Fuentes no toma como punto de partida un sonido abstracto ideal, sino que se centra en el sonido específico de las deficiencias mecánicas de los pianos Carrillo en su relación con los modos de acción performáticos. En ese sentido, aprovecha el estatus semicaótico de los pianos Carrillo determinado por los problemas mecánicos generados por su falta de uso y mantenimiento adecuado, así como los problemas en su diseño para generar una composición. Este enfoque es muy buen ejemplo de la necesidad de desarrollar nuevas, cito, reglas de compromiso y códigos de conducta, como diría Mosley, como estrategias de recuperación para producir nuevos conocimientos creativos a partir de la información acústica almacenada en un instrumento. En el piano que nadie toca, Jaime Moreno Villarreal se entrega a la materialidad de un piano que nadie toca para guiarnos por los momentos que lo definen como, cito, como el piano se confina y se posterga. Sin de cita. Sin embargo, los pianos Carrillo como archivos, cuya información almacenada se convierte en conocimiento por medio de una amplia variedad de ejercicios de recuperación, nos muestra que su historia, en tanto confinamiento y aplazamiento, también se trata, y quizá esto es lo más importante, de posibilidades y de agencia. Thor Magnusson sostiene que como tecnologías de expresión humana, los instrumentos musicales sirven igualmente como, cito, prótesis del cuerpo humano
y como herramientas para comprender el mundo, tanto el mundo físico objetivo como el mundo subjetivo de la mente. Fin de cita. En ese sentido, la materialidad de los pianos Carrillo almacena un tipo de capacidad mental que refleja la mente de su diseñador, sus deseos y aspiraciones de pertenecer a un mundo musical cuyo pasado lo perseguía, pero cuyo futuro aspiraba a ocupar por completo. En su diseño, los pianos Carrillo ofrecen una gran libertad a quienes los utilizan, siempre y cuando lo hagan dentro de los límites epistemológicos de los mundos físicos y subjetivos que representan. Sin embargo, como en mi caso, cuando encontré por primera vez uno de estos instrumentos, los pianos también pueden imponer una especie de agencia sobre el cuerpo de quienes los tocan. La agencia de estos instrumentos radica en su compleja interrelación entre tradición, disciplinamiento, interfaz y representación que puede desencadenar una serie de recuerdos de archivo en el intérprete. Recuerdos que a su vez pueden dictar la interacción física, sensorial, cinética y afectiva del músico con el instrumento. Al guiar los caminos por los cuales cualquier individuo puede navegarlos, los archivos pueden reproducir con éxito la ideología que informa su diseño y su organización. Así es como funciona la agencia de un archivo. Y en ese sentido, esa agencia tiene que ver con la performatividad. En estos casos, se trata de archivos manifiestamente cerrados a ser reinventados desde fuera y cuya información a través de una repetición recurrente debe conducir ineluctablemente al mismo tipo de conocimiento. Por otro lado, como sugiere Mosley, las acciones humanas aún pueden otorgar al tocar un instrumento un poder transformador. Cito, al tocar de las teclas demuestra cómo funciona un sistema, pero también explora sus límites. Depende de nosotros si elegimos seguir el juego o reescribir las reglas del compromiso ludo musical. Fin de cita. Este tipo de agencia transformadora tiene el potencial de ayudarnos a salir de los sistemas discursivos cerrados que puede implicar un instrumento como archivo. En el caso de los pianos Carrillo, es el archivo mismo, con las limitaciones que su diseño impone a los parámetros musicales, estándares, y en lo que provoca el caos de su materialidad decadente, el que tiene la llave para abrir y transfigurar la información que almacena. Ya sea en la práctica creativa que aprovecha los obstáculos que las deficiencias del diseño y la condición física de los instrumentos imponen al músico, o en el distanciamiento epistemológico que sigue el desarrollo de nuevas reglas de compromiso y códigos de conducta. Ahí es que los pianos, como tecnología de código abierto, nos muestran el potencial que una estrategia alternativa tiene para una recuperación que no solo establezca nuevas e imprevistas redes mecánicas, estéticas y afectivas, sino que también fuercen su propia reconfiguración como archivo. En otras palabras, la historia de los pianos Carrillo como archivos también nos muestra una salida a los dictados ideológicos que los archivos a menudo están diseñados a reproducir. Como tal, la historia de los pianos Carrillo es una historia de esperanza, de optimismo que surge del misterioso potencial de escuchar mal, de romper las reglas, de eludir los esfuerzos normativos de disciplinamiento, de tomar metafóricamente un hacha y destrozar el amado instrumento. Los estragos del sonido 13 no es una referencia directa a los pianos Carrillo, ya que esta caricatura fue publicada más de 2 décadas antes de la presentación de los instrumentos. Sin embargo, su interpelación cómica del sonido 13 como un tipo de extrañamiento disruptivo y a la vez bienvenido, que busca transformar radicalmente el estatus en algo nuevo y emocionante, bien podría utilizarse para describir lo que el compositor imaginó que sus pianos harían. De hecho, los pianos Carrillo pueden ser vistos como eso, una especie de extrañamiento de la tradición que busca reemplazarla con un sistema que la expanda y trascienda. En su diseño y construcción, los pianos Carrillo brindan un ejemplo perfecto de cómo el compositor imaginó que esto sucedería, prescribiendo un tipo de teoría musical y experiencia sonora. Sin embargo, el poder extrañante de los pianos se vio disminuido por su historia de invisibilidad y su rápida transformación en objetos de museo.
Si en la visión de Carrillo del futuro, sus pianos microtonales se convertirían convertirían el piano estándar en un instrumento superado que no ha de tocarse, en realidad los pianos Carrillo tendrían que esperar décadas antes de poder despertar de un largo letargo para alejarse aún más del sueño del futuro de Julián Carrillo. Más allá de su trayectoria histórica particular, lo que nos cuenta los pianos Carrillos es que los archivos y la información que pueden o no almacenar son importantes no como instrumentos en una economía de reproducción normativa del ser, como algo fijo y esencial, sino más bien como desencadenantes de una economía libidinal del porvenir. Como tal, los pianos Carrillo como archivos no son tan relevantes como la encarnación y materialización de lo que Carrillo imaginó, sino más bien como estímulos para realizar de alguna manera lo que nunca pudo imaginar. Su relevancia como instrumentos y archivos no radica en los deseos y aspiraciones que mantuvieron ocultos mientras no se tocaban, sino cómo esas fantasías se articularon y transformaron creativamente cuando finalmente se tocaron. Como afirma Moreno Villarreal, a veces el piano que nadie toca es el piano que un día ha de tocarse. Es un instrumento y un archivo lleno de experiencias y posibilidades emocionales, como sugeriría Polina Bárskova. Que esta adivinación poética sea el mandato que nos ayude a interrogar de manera esperanzadora y productiva y transformadora el nihilismo neoliberal y el cuestionamiento que la ultraderecha contemporánea hace de la noción misma de los archivos. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido una presentación realmente como tu libro, poética, profunda. Tú hablas ahí de Tarkovsky y del espejo. Me recuerdo también de Claudio Magris y el Danubio. Y bueno, pues esto es algo que está totalmente abierto a un futuro, como lo has dicho, y como algo curioso hace a una distancia de menos de 200 metros de la sede de la Academia de la Historia en la Ciudad de México, hay un taller donde se arreglan y modifican instrumentos musicales que tiene una historia desde 1890 y donde se arreglan las flautas para poder tocar en cuartos de tono y donde llevaron sus instrumentos a arreglar desde Ray Conniff hasta la Banda del Recodo o Panteón Rococó. Y pues habla un poco, como decía este autor de Letras Libres, de todo ese submundo liminal de instrumentos musicales que está en el corazón de la Ciudad de México. Y pues fue la misma experiencia que yo tuve cuando en los años, en finales de los 60, principios de los 70, visité la casa de Julián Carrillo con una frecuencia por lo menos semanal, y el cuidado que tenía Lolita Carrillo por mantener los pianos siempre afinados y en buen estado, pero también la reticencia para que se usaran de otra forma de como su padre, a quien dedicó toda su vida y más de allá, había pedido. Mario Lavista y el grupo Cuanta en aquella época pidieron los pianos, pero los usaban para hacer clústers, y ella pues realmente con disgusto dijo, no se los voy a prestar para eso. Y bueno, es un poco una herencia se ha hablado mucho de la enemistad entre Carlos Chávez y Revueltas, pero el gran enemigo de Carlos Chávez y de su estirpe fue Julián Carrillo, porque Julián Carrillo lo humilló, como sabemos, en frente de muchos músicos. Lo hemos visto en los libros, pero yo tuve la oportunidad de hablar con músicos que estuvieron ahí y me dijeron que fue algo absolutamente catastrófico, inolvidable para Carlos Chávez. Y de ahí que cuando había reuniones en México, hasta en mis años del siglo pasado, pues o invitabas a un grupo o invitabas al otro, si no iba a haber un choque. No sé si quieras darnos alguna
algún comentario en lo que esperamos preguntas del auditorio. Sí, sí, me parece muy interesante lo que cuentas acerca de Lolita y de su relación con la vista y este grupo de improvisación de Cuanta, ¿no? Porque efectivamente hace completamente sentido en relación a lo que hablaba, ¿no? Que Carrillo quería que esos instrumentos se utilizaran de cierta manera para reproducir ciertas ideas sobre teoría musical, sobre cuestiones estéticas y sobre todo en relación a lo que él pensaba que era el futuro de la música, ¿no? Que es un futuro que nunca sucedió, ¿no? Entonces sí me parece muy significativo, ¿no? Que Lolita misma haya dicho, no, estos instrumentos no deben tocarse de esa manera, ¿no? Y que haya prohibido su uso por parte de estos músicos que están en realidad experimentando. De alguna manera estaban haciendo lo que Juan Felipe Waller y Arturo Fuentes terminarían haciendo 50 años después, ¿no? 40 años después, ¿no? Entonces sí, me parece muy significativo eso. Eh, y sobre lo que cuentas acerca de Chávez y Carrillo, creo que tienes toda la razón, ¿no? Siempre se ha tratado de alguna manera, yo creo que casi artificialmente, ¿no? De remarcar esa enemistad entre Revueltas y Chávez que pudo haber existido en algún momento, pero fue una relación en realidad muy productiva entre ambos, ¿no? Revueltas trabajó para Chávez, hicieron proyectos juntos, y cuando uno revisa los programas de la Sinfónica Nacional que programaba Carlos Chávez, ¿no? Uno encuentra obras de Revueltas, encuentra obras de los alumnos de Revueltas, encuentra obras de los alumnos de todo mundo. Del único que nunca tocó nada Carlos Chávez fue de Julián Carrillo. Exacto, exacto. Y por supuesto, jamás, bueno, un último comentario de mis memorias es que no solamente cuidaba de los pianos Lolita, sino del archivo, que estaba todo perfectamente, y era como un museo. No se tocó absolutamente nada, hasta la hoja del calendario quedó separada en el día en que él murió, y lo más maravilloso era el jardín porque viniendo de Agualulco, de un lugar en medio del desierto, pues realmente el, lo que logró don Julián en su casa, que además siempre se expresaba con gran admiración de Porfirio Díaz y muchas anécdotas que en algún momento platicaremos sobre él, pero logró en su jardín crear un espacio con agua, con peces, con frutas que comíamos frescas y siempre estaba plantado de tal manera que siempre había alguna flor que estaba en florescencia y con colores. Realmente creó en Santísimo 25 una recreación del paraíso terrenal, como esperaba que la música contribuyera a ese futuro que pues no se cumplió como él pensaba. Tenemos bastante felicitaciones y comentarios y voy a hacer algunas preguntas, un grupo de preguntas para que las respondan. La maestra Susana Duarte pregunta, doctor Madrid, ¿actualmente los pianos Carrillo pueden ser utilizados por algún ejecutante? Y después, desde Maryland, nos escribe Edgar Isaac Gómez Álvarez y dice, mientras escuchaba me dio curiosidad comparar los pianos de Carrillo y la motivación detrás de ellos con el trabajo de John Cage, que por cierto, John Cage venía a México todos los veranos, porque le encantaba pasar los veranos en Cuernavaca y ir a buscar hongos, y tuve el gusto de conocerlo ahí. Y esa búsqueda de John Cage de nuevos sonidos en instrumentos tradicionales. ¿Cree que esa comparación es productiva en los estudios sobre Carrillo? Y otra más es sobre si los instrumentos de Julián Carrillo pueden ser ampliados y utilizados. Aquí creo que es importante que lo respondas porque lo que producen los pianos no lo puede producir una computadora, realmente, es totalmente otro discurso. Sí, es interesante la pregunta. Primero, la primera pregunta. Los pianos están en exposición permanente en el Centro Julián Carrillo
pero hasta donde tengo entendido, uno puede siempre negociar con las personas que están encargadas del archivo para utilizar instrumentos. Y ha habido ocasiones en que, por ejemplo, Liminar hizo una gira por Estados Unidos en que llevaron una de las arpas microtonales. Entonces sí es posible tocar los instrumentos, ¿no? El video que vieron de Arturo Fuentes tocando el piano en 16avos de tono es en el Museo Carrillo. Y lo que hizo Arturo Fuentes fue precisamente samplearlos, los grabó y su obra está basada en esos sampleos de los pianos. Entonces, sí, esa es una forma de trabajar con los pianos. Eh, Hay un proyecto que está dirigiendo Daniel Walden, un músico teórico profesor en la Universidad de Yale ahora, que se graduó aquí en Harvard, de samplear instrumentos microtonales, precisamente para recrearlos digitalmente, ¿no? Y entre otros instrumentos, sampleó o no necesariamente sampleó en este caso, sino que generó a partir de los planos que yo se los proporcioné, generó una versión digital de los pianos mismos, ¿no? Obviamente no es exactamente lo mismo, pero digamos que es lo más cercano a poder tocar los pianos en su integridad material, ¿no? Porque como mencionaba en el trabajo, ahora mismo muchos de los pianos no están en en su mejor versión física, ¿no? Porque no han sido mantenidos de la mejor manera. Entonces, una de las formas digamos, de acceder a lo que sería el ideal de los instrumentos sería a partir de ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, pues cuando uno tenía la oportunidad de tocarlos, algo muy interesante eran simplemente las resonancias. Uno podía tocar un acorde y ver cómo quedaban, y eso es realmente imposible de hacerlo con un sonido sampleado. Eh, es otra cosa, es como cocinar con otros ingredientes. Beatriz Sandoval también manda felicitaciones y pregunta dónde se consulta la obra de Julián Carrillo. Sé que mencionó el centro de San Luis, pero pregunta además, ¿pero todo está concentrado ahí o hay otros sitios de consulta? Y ahí quisiera yo agregar que hace apenas unas semanas, la viuda de Eduardo Blacayer, uno de los primeros biógrafos de Julián Carrillo y con quien tuve la oportunidad de convivir junto con Lolita. Él adquirió un piano vertical en tercios de tono y ella, a su muerte, decidió donarlo al museo que está dentro de Palacio Nacional en la Ciudad de México. Así es que qué bueno que haya al menos un piano y ojalá se pueda entrar a Palacio Nacional y que lo mantengan como merece ese instrumento. Pues sí, ya veremos si adquiere vida o se queda como objeto de Como museo. museo. ¿Quieres responder a Beatriz Sandoval sobre qué tan fácil es acceder a los archivos del centro Julián Carrillo en San Luis y si hay otros lugares para consultarlo? Sí. Tú mencionas en tu libro, ahí voy a hacer una pequeña queja, y es que la versión en inglés de tu libro tiene un sitio al que uno accede a materiales muy interesantes y la versión en español me parece que no lo tiene. Sí, gracias por esa observación. Cuando realizamos la traducción y la edición de la versión en español, decidimos que se utilizara el mismo sitio de la Ujú. versión en inglés. Entonces, me parece que en algún lugar del libro en español, sabes que yo tengo una sola copia, entonces no lo he visto muy bien. Me parece que en un lugar del libro en español hay una nota sobre cómo entrar al sitio de internet, que es el mismo sitio del libro en inglés, ¿no? En relación a los materiales en el archivo, eh, yo he tenido la fortuna de que siempre me han permitido entrar a los archivos y tomar fotografías de los materiales que he necesitado, ¿no? Este proyecto que mencionabas al principio de grabar los 13 cuartetos de cuerda de Julián Carrillo, Sí. partió del hecho de que yo tuve acceso y fotografié todos los cuartetos de cuerda, ¿no?
Ujú. Entonces, bueno, eso siempre ha sido bastante fácil. Bueno, yo podría decir que yo tengo algún privilegio, que es el que yo conozco a la familia, ¿no? Entonces, Claro. la familia siempre ha intercedido por mí. Pero yo he tenido alumnos que han trabajado sobre el archivo y los cuales yo he intercedido yo por ellos y siempre han tenido acceso, ¿no? No sé qué tan fácil sea para otras personas, pero mi experiencia es que ha sido bastante fácil. Ujú. Ahora, es diferente, de nuevo hablando de lo que es un archivo, ¿no? Es muy diferente el tipo de acceso que uno tenía cuando uno iba al archivo ahí en Santísimo, porque uno accedía, estaba todo ahí, entonces uno Todos. podía entrar, ver, incluso en el tiempo que yo estaba trabajando ahí, que estuve trabajando en el archivo, me permitieron buscar en otros lugares de la casa que no eran, digamos, Ujú. la sala y la oficina que han sido de Carrillo donde tenían estas gavetas con las Sí, partituras, ¿no? arriba. Pero había un baúl en el cuarto de Ujú. Lolita que tenía partituras de otras cosas que no Sí. estaban en el archivo mismo, ¿no? Entonces, hay una forma diferente de relacionarse con el archivo cuando el archivo no está, Ujú. digamos, codificado, ¿no? Y esa Exacto. es parte de mi argumento en el libro, es cómo, eh, cómo trascender esa codificación del archivo, ¿no? En inglés diríamos como bypass, ¿no? Exacto. Para poder obtener estas otras cosas que uno podía obtener antes, pero que ahora es imposible, porque ahora siempre hay alguien que media la interacción entre las fuentes, los materiales, los documentos y la persona que está buscando los documentos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese es un problema, pero es un problema de los archivos en general, ¿no? De este tipo de archivos en los que uno no puede entrar al archivo, sino que necesita que alguien busque los documentos, ¿no? Y que hay una, digamos, una catalogación de los materiales que permite encontrar ciertas cosas y permite no encontrar otras cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces a partir de eso, la primera parte de la respuesta sería los materiales están todos en el centro Carrillo y hay diferentes formas de acceso, ¿no? Y digamos, con los problemas que presenta que una cosa esté en un archivo catalogado y cerrado, ¿no? Ujú. Digamos. Pero hay otros archivos, ¿no? Hay muchos de los materiales, Carrillo mismo los envió a otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay dos archivos importantes que tienen muchas cosas de Carrillo. Uno es el archivo del Centro de Estudios Latinoamericanos, de Americanos. América Latinoamericana de la Universidad de Indiana. Ahí tienen muchas cosas de Carrillo que Carrillo mismo envió. Ujú. Otro es el archivo de la colección Fleischer Sí. de la, Filadelfia. Biblioteca Pública de Filadelfia, que son materiales que recopiló Nicolás Slonimsky, cuando fue Exacto. en su viaje por Latinoamérica, pasó por México, Ujú. y son materiales de mediados de los 30, ¿no? No hay nada más después de eso, Ujú. pero hay cosas interesantes, ¿no? Que están ahí. Y hay algunos materiales que están también en la universidad, perdón, en la Biblioteca Pública de Nueva York, de cosas que Sí. de hecho no hay en el No archivo tengo. Carrillo. Ujú. Son Claro. cosas que compuso Carrillo cuando estuvo en Nueva York, que se le regaló a personas y que terminaron en la Ujú. Biblioteca Pública, ¿no? Hay algunas cosas, un par de cositas que están publicadas, porque cosas que se publicaron en vida de Julián Carrillo que son muy difíciles de conseguir. eh, Se conseguirían en bibliotecas, pero no se consiguen comercialmente, digamos, ¿no? Ujú. Y a cosas más recientes, ¿no? Sé que el CENIDIM tuvo un proyecto para editar el sexteto, me parece. Ujú. Y bueno, ahora parte del proceso que estamos haciendo de grabar los 13 cuartetos también lleva una rama editorial, que es publicar las versiones transcritas de los cuartetos, ¿no? Son Ujú. transcripciones mías con Ujú. la ayuda de los miembros del cuarteto, ¿no? Hicimos el estreno de los 13 cuartetos en diferentes Ujú. lugares, en Cornell, aquí en Harvard, en el Festival Cervantino, en la Fonoteca en México. Se tocaron en varios lugares. Y como parte del proceso de tocarlos, hubo un proceso de edición de los manuscritos mismos, ¿no? Claro. Revisar bueno, primero transcribirlos, ¿no? De la Ujú. notación, no la numérica que inventó Carrillo, sino una Ujú. notación un poco más convencional, Ujú. eh, y después revisar que fueran
idiomáticamente y musicalmente que tuvieran sentido, ¿no? Eso con los músicos lo hicimos de manera colectiva. Entonces, bueno, están esos proyectos de los cuartetos y el proyecto del quinteto, también un quinteto para cuarteto de Sí, cuerdas y piano, que es un quinteto que no terminó Julián Carrillo, claro. lo dejó a medio terminar el segundo movimiento, pero es un quinteto hermoso. Claro. Digamos que de su primera época, Sí. muy tonal, muy tipo alemán, digamos. Romántico. Sí, y yo hice lo terminé, digamos, la parte final, que era la última, la recapitulación del segundo movimiento. Entonces, bueno, tenemos dos movimientos. Los dos movimientos en sí son casi de 40 minutos. ¿No? O Claro. sea que aunque no estuviera completo, ya con dos movimientos tiene uno para echarse una velada completa ahí de música de Carrillo. Claro, sí. Me han comentado también, Marisa, que tienen en puerta el sacar las sinfonías y el sexteto, que el sexteto también para mí y para mis colegas del cuarteto latinoamericano me dicen que es una de las grandes, grandes obras, no solo de Carrillo, sino de la música mexicana de esa época. Quisiera, El quinteto es muy parecido al sexteto. claro, claro, sí. De hecho, a mí me gusta más el quinteto que el Ah, qué sexteto. bien. Sí, de gran Este, aliento. y sí, 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 es una obra cíclica, usa el mismo Exacto. tema que lo reelabora constantemente. Es una obra increíble el quinteto. Y bueno, esperemos que se pueda tocar un poco más, ¿no? Y Claro. grabar en algún momento también. Sí, desde luego. Bueno, José Galindo dice, fantástica charla, me pregunto si hay alguno de esos pianos en buen estado y lo pregunto porque si graban sampleos del mismo, se podría solucionar el tema de estar sujeto a una sola octava. Ese es solamente en el caso de los 16 de tono. La tecnología ya permite agudizar o agravar los tonos, nos dice él, es decir, que podría haber varios pianos Carrillo en varias octavas con tecnología y sujetarlo todo a alguna especie de plugin electrónico. Sí. En fin, yo creo que sí hay muchas posibilidades, tú nos dirás. Sí, bueno, parte del proyecto de Daniel Walden tiene que ver Mm, precisamente con eso, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue eso. No he visto yo el resultado, mm, no me lo han enseñado todavía, pero me imagino que la posibilidad de ampliar el registro es una posibilidad que está ahí, ¿no? Para hacerse. claro. No creo que tenga mayor problema. Hay la compañía Sauter, que fue la que hizo Sí, la que produjo los pianos para la exposición del 58. Ellos han abierto la posibilidad de que por pedido construir hacen, claro, pianos en 16avos de tono. Hasta donde sé solamente ese piano es exacto. el que por pedido pueden hacer, ¿no? Y uno está ahí, si uno va Sí, al a sitio la página. de Sauter, a la página, ve el catálogo y en el catálogo está ahí tienen el piano y uno lo puede pedir, ¿no? No, además son pianos estupendos, o sea, con mecanismo Renner, así, la acción es de, permite realmente hacer música con mucho confort. Bueno, quisiera yo terminar con otra pregunta, y es que dentro de tu libro pones como un momento así, casi de una epifanía, el haber escuchado Matilda, la ópera de Julián Carrillo, y pues esa sorpresa de que esa música que emociona y toda esa utopía que nunca pudo realizarse está tan o como a geografía o en el olvido. Y pues gracias de corazón, Alejandro, porque tú estás haciendo que esto se vuelva una realidad que no es ni a geografía ni es eh, utopía. Pero háblanos un poquito para concluir sobre Matilda. Ya. Sí, la historia de Matilde es una historia fascinante porque es una ópera como muchos de los proyectos de Carrillo, ¿no? Son proyectos de gran aliento que no llegaron a nada, ¿no? Que nunca se materializaron, digamos, nunca se llegó a realizar ese futuro que imaginaba Carrillo. En el caso de Matilde específicamente, fue una obra que fue comisionada para el centenario de independencia en 1910, pero que no se pudo estrenar porque estalló la revolución, ¿no? Ujú. Estrenó cositas, momentos en 1921, estrenó un par de arias y un par de cositas, pero lo que es muy significativo es que se estrenara
100 años después, Ujú, ujú. para el bicentenario de la independencia, ¿no? Eh, entre 1910 y 2010, bueno, yo no les tengo que decir lo que pasó en México, ¿no? Transformó completamente el panorama social y cultural del país, una revolución de por medio, un régimen que empezó y terminó, y que la obra se estrenara dentro digamos que del marco ideológico de un nuevo régimen que pretendía hacer una gran celebración, y de alguna manera una reinvención de los símbolos nacionalistas que había creado la Revolución Mexicana. Ujú. Digamos, bueno, cuando el PAN llegó al poder, y tenía que realizar este centenario, había estado apenas 10 años en el poder, ¿no? Entonces, como volver a imaginarte todos esos símbolos de alguna manera era algo muy problemático. Entonces, bueno, tenemos ahí el famoso, esta famosa estatua, ¿no? El gigante Sí. que es muy parecido, digamos, a Matilde, que era un gigante que no tenía ninguna significación para el imaginario del PRI, de la revolución y de todo esto. Y Matilde, por el hecho de que nunca había sido estrenada, representaba lo mismo, ¿no? No tenía ninguna simbolización relacionada a la ideología de la Revolución Mexicana y demás. Entonces, como que era la obra perfecta para poderle dar una nueva simbología a partir de un nuevo ideario político y cultural y demás, ¿no? Que representaría el PAN, pero que finalmente fue bastante vacuo, ¿no? Un ideario muy vacío, que no llegó a ningún lado, y la representación de Matilde en ese contexto es muy interesante, ¿no? Porque Ujú, sí, precisamente es eso, ¿no? Es una obra que Carrillo pensó como una reimaginación de 1810. Él se reimaginó y él inventó 1810 en 1910 para los propósitos del régimen ujú, porfirista. Tú ujú, sabes, y ya mencionaste, Carrillo era muy admirador de Porfirio ujú, Díaz, ujú, por lo que Díaz hizo para ayudarlo en su carrera y demás, ¿no? Y entonces, bueno, Carrillo y compone Matilde como una reinvención del pasado a partir de su presente. Pero lo que ujú. nunca se imaginó es que iba a ser reinventada en un futuro que nunca se hubiera imaginado él que Claro. iba a suceder, ¿no? Pues mil gracias, Alejandro. Realmente ha sido una charla llena de sabiduría y con esa razón poética que caracteriza todo lo que tú haces. Felicidades por todo lo que has logrado y lo más que vas a lograr por la música mexicana. Y a todo el público, pues lo invitamos muy cordialmente para que nos acompañe el próximo jueves a una charla del doctor Gabriel Parellón sobre los cantares mexicanos, que él conoce también con gran pasión, de memoria, es nahuatlato, y la parte musical es algo que siempre hay que eh, redescubrir en este gran acervo de nuestra historia. Alejandro y a todos los que nos acompañan, a todos nuestros amigos de la academia, mil gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos y un saludo. Gusto haber estado con ustedes.